medio y no tomamos nunca una decisión en contra del pueblo. Entonces lo de cara dura, que se lo diga ella misma, porque es una cara rota. ¿Me entendés? Porque viene acá permanentemente a insultar, a agraviar y a descalificar absolutamente al resto de los diputados. Entonces, señor presidente, yo no vengo a plantear cuestiones de privilegio que después duerman en ningún otro lugar. Simplemente digo, tenemos en esta Cámara de Diputados un personaje siniestro que se llama Elisa Carrió. Atrás. Acá se dice que el gobierno llenó de kirchneristas tela. No, presidente. El gobierno llenó las carnicerías de la Argentina, el gobierno llenó las fábricas de la Argentina, el gobierno llenó los comercios de la Argentina. De eso estaba lleno la Argentina entre el 2003 y el 2015, hasta que llegaron ustedes y destruyeron el aparato productivo y han desquiciado la Argentina, que está tan desquiciada como esa diputada. Ese es el reflejo del desquicio de la Argentina. Último orador. Sí, presidente, la verdad que no pensaba intervenir en este debate, sí. Pero como en general sucede, las palabras de la diputada Camaño me llevan a la reflexión. La diputada Camaño decía que el exdiputado Lamberto, actual presidente de la auditoría, decía que el Congreso era una película, y es cierto, uno no se puede quedar con la foto. Pero la verdad que si el Congreso es una película, lo que estamos viendo hoy es una película color sepia. Porque la realidad es que la Argentina de hoy no es la Argentina del 2003, ni del 2002. La Argentina de hoy es la Argentina que tiene asignación universal por hijo. La Argentina de hoy es la Argentina que tiene el 97% de los adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional. En el 2001, en el 2002, yo me acuerdo, yo era concejal de Rosario, los ojeros en Rosario nos ofrecían regalarnos los bolsones de soja para repartir en los comedores escolares para que puedan hacer milanesas de soja. Y esa era la propuesta de un sector de la sociedad. Y la verdad es que si nosotros hoy venimos con esas mismas propuestas, sofisticadas, de la misma manera que teníamos en el 2001 y en el 2002, desconocemos esta película. La película que sucedió durante todos estos años es que hubo políticas claramente inclusivas. No lo voy a decir yo porque van a decir, bueno, ustedes porque estaban en el gobierno, kirchneristas, se robaron un PBI y todas esas cosas que nos dicen, pero Juan Carr dice que en la Argentina hubo hombre cero durante la gestión nuestra. Entonces, lo que yo quiero decir, que si este Congreso quiere estar a la altura de la película, lo que tiene que dar es una respuesta más completa, más sofisticada. No decir que vamos a tomar como propuesta legislativa, parlamentaria del Congreso de la Nación, lo que le sobra a las empresas, con todas las conflictividades que tiene desde el punto de vista institucional. Propongan aumentar la asignación universal por hijo, viejo. Propongan aumentar la asignación universal por hijo, lo hacen simplemente, agarran una maquinita que están todos en el ANSES y le ponen plata en el bolsillo de la gente. Propongan aumentar la asignación, la jubilación mínima. ¿Por qué quieren hoy presentarse como que esta es la solución? Pónganle a las empresas, a todas las empresas que le bajaron retenciones, que ganaron con un tipo de cambio de 20 a 30, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de retenciones y asígnenlo a aumentar la asignación universal por hijo. ¿Por qué me quieren hacer creer que van a resolver el problema mínimo del hambre, de la pobreza en la Argentina con una respuesta que es del 2001? En el 2001 teníamos el 50% de los adultos mayores fuera del sistema provisional. En el 2001 no teníamos asignación universal por hijo. Entonces, si queremos estacionarnos en este lugar, no estamos siguiendo la película. La película exige de este Congreso mayores responsabilidades, cuestiones más creativas. Anímense a ponerle retenciones a todas las exportaciones, 3 puntos, 2 puntos, y asígnenlo directamente a la asignación universal por hijo. Asígnenlo a hacer un aumento de emergencia a la jubilación mínima. Si no van a perder, están ganando. Los únicos que han ganado con esta devaluación es la producción primaria, que es con el tipo de cambio del 20 al 30. Pónganselo transitorio, recauden para hacer un aumento de emergencia, pero no vengan con este tipo de situaciones, señor presidente. La verdad que este Congreso, en ese 2001, dio muchísimas respuestas importantes
para el conjunto del país. Cuando se caía el país, de acá salieron las opciones de la transición y se generaron una cantidad de cosas. Y la crisis del 2008-2009 nos llevó a la asignación universal por hijo. Pero hoy ya tenemos asignación universal por hijo. Hoy ya tenemos, el Estado tiene. ¿Quiénes son los que más necesitan en la Argentina? Hoy no necesitamos estar viendo a ver quién es universal. No se necesita ninguna otra cosa, no se necesita ninguna intermediación. Entonces, la verdad, señor presidente, que lo que yo estoy criticando, lo que me llevó a hablar esta reflexión de la película que estamos viviendo ahora es sepia, atrasa, es en 8 milímetros. Entonces lo que tenemos que dar es una respuesta acorde a lo que es hoy la Argentina. La Argentina después de 12 años tuvo políticas de inclusión. Dejamos al 97% de los adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional. Tenemos una cantidad de madres que cobran esa asignación universal por hijo. Busquemos cómo resolver eso. No nos quedemos con esto, que además adolece de una cantidad de inconvenientes. Yo no quiero legitimar, y esto es lo que no quiere hacer nuestro bloque, legitimar una acción que en realidad tiene más que ver con el 2001. Estamos en el 2018. Pasaron 17 años de ese 2001. Quizás en ese momento era una respuesta. Hoy es directamente la nada. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para una aclaración tiene la palabra la diputada Carrió. Quiero aclararle para la tranquilidad del señor presidente de bloque que María Eugenia Vidal, la gobernadora, va a aumentar todas las asignaciones que estén a su cargo y que las medidas se van a anunciar próximamente. Segundo, que esto es parcial. En realidad es una propuesta del diputado Pichetto y creo que de todos los que vivimos otros momentos en el país. No ha sido una propuesta del gobierno, fue una propuesta del presidente del PJ en el Senado de la Nación con una propuesta nuestra y de varios diputados. Y llegamos a un consenso, que es de todos los partidos. Así que no se preocupen por esto, porque la asignación por hijo, la verdad que la presenté en el 96. Gracias a Dios que vino la crisis del 2008, porque durante 5 años ni se ocuparon del ingreso ciudadano a la niñez. Se acordaron cuando vino la crisis, pero a mi proyecto no lo trataron nunca. Y por este Parlamento no pasó, así que no sea cara dura. Gracias, señora diputada. La diputada Araceli Ferreira para una aclaración. Y después quería preguntar, señor presidente, a la diputada Carrió, que dice que la gobernadora se va a comprometer, si eso es como cuando prometió que el dólar iba a quedar 23 pesos y hoy debe andar 30, 35. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Agustín Rossi. Voy a seguir con esta invitación a la película. Pudo haber asignación universal por hijo en la Argentina porque antes nacionalizamos las FJP, señor presidente. Porque con la rentabilidad que generó esa decisión pudimos bancar la asignación universal por hijo. Porque antes no teníamos dinero para poder bancar la asignación universal por hijo. Porque la política se hace tomando decisiones. Y como decía el general Perón, para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tomaron esa decisión. Tomaron esa decisión y pudieron generar el flujo de fondo necesario para que en la Argentina exista asignación universal por hijo. Gracias. No terminé. Perdón. No terminé dos cosas. La verdad es que me insulte a mí, o que lo insulte a mi hermano, el personaje este siniestro que tenemos en la Cámara de Diputados, me importa poco. Diputado. Me importa poco. La verdad, señor presidente, que lo que no me voy a bancar que nos diga caradura a nuestro bloque. Nosotros somos acá representantes del pueblo. Cada uno de los que está acá llegó a esta banca representando al pueblo de cada una de sus provincias. Y ejercemos desde este lugar la oposición responsable que nosotros tenemos que llevar adelante. No somos caradura, tenemos la cara bien limpia y además se lo vuelvo a decir claramente. Nosotros ya nos quisieron poner en penitencia durante un tiempo. Salimos de la penitencia, nosotros salimos a caminar la calle con la frente bien en alta, no tenemos que andar escondiéndonos de nadie, porque gobernamos durante 12 años y medio y no tomamos nunca una decisión en contra del pueblo. Entonces lo de cara dura, que se lo diga ella misma, porque es una cara rota.
¿Me entendés? Porque viene acá permanentemente a insultar, a agraviar y a descalificar absolutamente al resto de los diputados. Entonces, señor presidente, yo no vengo a plantear cuestiones de privilegio que después duerman en ningún otro lugar. Simplemente digo, tenemos en esta Cámara de Diputados un personaje siniestro que se llama Elisa Carrió. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para una aclaración tiene la palabra el diputado Moró. Breve, presidente, porque veo que hoy tenemos una sesión muy particular donde el reglamento se estira para un lado y para el otro, cosa que no me preocupa porque es bueno de vez en cuando tener debates más o menos abiertos y no tan cerrados. En primer lugar, le quiero decir a la nueva jefa de prensa de la gobernadora Vidal que no es resorte de la gobernadora aumentar la asignación universal por hijo. Me parece que en ese sentido debería informarse mejor, sobre todo si se propone como autora de ese proyecto. La asignación universal por hijo la puede aumentar el gobierno nacional. Y estamos esperando esa decisión. Del mismo modo que estamos esperando que en la Argentina haya paritarias libres. Porque eso, presidente, se va la diputada. Ahora, la verdad, presidente, es una verdadera vergüenza el papel que juega esta diputada y le hace jugar al Congreso Nacional. Es una vergüenza. Yo le pido, por favor, al bloque del oficialismo que trate de encuadrar esta situación porque es una provocación permanente en el Parlamento argentino que altera las buenas relaciones que debemos tener en el sistema político. No se puede vivir insultando a los diputados, denostando a los bloques. Hay que tener más respeto por el adversario. Miren, cuando yo ingresé al radicalismo, la primera conversación que tuve con Ricardo Balbín, él nos dijo, si quieren ser respetados por el adversario, empiecen ustedes por respetar al adversario. Y eso hacia la convivencia democrática. Esta señora es la que promueve la violencia política en la Argentina. Entonces, señor presidente, terminemos con las macanas. Que no haga campaña para Vidal, que además está escondida. La asignación universal, señora diputada, debe saber que la aumenta el gobierno nacional. Pues bien, que la aumente y lo vamos a aplaudir. Que decreten paritarias libres para que los trabajadores no sigan perdiendo salario. Y si vamos en ese camino no vamos a estar discutiendo este tipo de proyectos, presidente. Vamos a encontrarnos con una Argentina como la que teníamos hace unos años atrás. Acá se dice que el gobierno llenó de kirchneristas Tela. No, presidente. El gobierno llenó las carnicerías de la Argentina, el gobierno llenó las fábricas de la Argentina, el gobierno llenó los comercios de la Argentina. De eso estaba lleno la Argentina entre el 2003 y el 2015, hasta que llegaron ustedes y destruyeron el aparato productivo y han desquiciado la Argentina, que está tan desquiciada como esa diputada. Ese es el reflejo del desquicio de la Argentina. Gracias, señor diputado.